Seguramente querés saber cuál es el mejor filamento para tus proyectos de impresión 3D. Por lo tanto, a continuación te voy a explicar los distintos tipos de filamentos, los más conocidos, los más importantes, sus ventajas, desventajas y características principales. Comenzaremos explicando el filamento más conocido y usado a nivel general. Estamos hablando del PLA. Hay muchas marcas conocidas en el rubro, entre ellas encontramos Printalot, 3N3, Grilón. Pero personalmente lo que yo más uso y mejor respuesta tuve son estos de 3N Max y este de GST, que la verdad están muy buenos. En lo personal con los dos me fue bien, quizás el de GST es un poco más duro a la hora de sacar los soportes, o en mi experiencia tuve un poco más de retracciones, pero la verdad son de los mejores calidad-precio y lo vale mucho. El PLA, por si a uno le interesa, recibe su nombre de ácido poliláctico. Es el filamento más utilizado por su gran facilidad de impresión y obviamente bajo costo. Este filamento proviene de plásticos biodegradables, que hace que durante la impresión los gases desprendidos no sean tóxicos, siendo aptos para imprimir en cualquier lugar aunque haya muy poca ventilación. Es el filamento con más facilidad de impresión, se imprime con una temperatura de boquilla de 190 a 220 grados. Por lo tanto, todas las máquinas que se encuentran en el mercado son compatibles con este filamento. La temperatura de cama se recomienda entre unos 50 y 60 grados, por lo tanto también va a ser compatible con prácticamente todas las máquinas, todas las impresoras 3D del mercado. También hay que saber, como quizás una característica negativa, que estas piezas que imprimimos en PLA, si están al aire libre, en intemperie, son más endebles que otros, ya que quizás a temperatura constante de rayo directo del sol de 30 grados o más hacen que estas se vayan volviendo endebles. Por eso no es el mejor material recomendado para impresiones las cuales van a estar al aire libre. Tiene una velocidad de impresión más rápida que otros de los materiales, de los filamentos que vamos a ver a continuación, y la verdad que se utiliza para cualquier tipo de piezas. Por ejemplo, hablamos de impresiones destinadas a piezas decorativas, figuras, llaveros, maquetas, etcétera, cualquier cosa que uno se puede imaginar. También para macetas, las cuales se encuentren dentro de una casa, de una oficina, medallas y bueno, podría seguir nombrando. A continuación vamos a hablar de un filamento flexible. Hablamos del TPU. Este es un material que combina plástico y caucho y que generalmente se caracteriza por ser un filamento de gran flexibilidad y gran resistencia al calor. Este tipo de filamento es un poco más difícil de trabajar en comparación al PLA, por ejemplo, ya que justamente al ser flexible este debe ser blando, por lo que es normal, si uno, aunque sea al principio, en el cual uno puede tener menos experiencia, que se enriede dentro del extrusor y cause atascos. Normalmente su temperatura de impresión es aproximadamente de 230 grados. También, al igual que el anterior material, no desprende olor al imprimir. Obviamente tiene gran resistencia a la rotura del material por fatiga, eso es lo cual es motivo de que es flexible. Y es muy importante saber que las velocidades de impresión con este material van a ser bajas. Hablamos de entre unos 10-20 milímetros por segundo, lo cual es una información importante para nosotros, ya que hay que saber que vamos a tardar un poco más de lo normal para las piezas que estemos imprimiendo. Y respecto al precio, es un filamento más caro que el PLA, hablamos de entre un 50 y un 90% más caro, obviamente depende de la empresa y depende de dónde uno se encuentre y por dónde lo busca, pero bueno. El ABS también es un material muy utilizado en impresión 3D. Se trata de un material con mucha resistencia al impacto, mecanizable, muy poco flexible y es utilizado por ejemplo en piezas y juguetes como Lego. Como dijimos, una gran ventaja es su fácil mecanizado, ya que reacciona correctamente a los tratamientos de postproducción, lo cual hace más fácil el lijado, el pulido y también el pintar sobre su superficie. La ventilación de capa no es tan importante como en otros filamentos que vamos a ver a continuación. Es un material que tiende al warping. Estamos hablando de cuando la pieza se despega un poco de la cama en las esquinas. Es por eso que quizás se recomienda un adhesivo a la cama de impresión, a la base. Se recomienda mucho también imprimir este tipo de filamento en máquinas cerradas que no tengan tanto contacto con el aire libre. El extrusor se recomienda que aproximadamente se encuentre entre 230 y 240 grados. Y también se necesita de una muy buena cama caliente de aproximadamente 70 grados, lo cual va a ayudar mucho que no se desprendan las piezas. El filamento que sigue a continuación es el PETG, el cual, al igual que el PLA, es uno de los materiales más utilizados y además es un material muy fácil de imprimir. Tiene buena resistencia química, mecánica
y además no larga olor, lo cual ya son buenas características y puntos positivos para este filamento. Al ser resistente y fácil de imprimir, es una buena alternativa frente al ABS. Como una información extra, el PETG es un derivado del PET, el cual se lo modifica con glicol y es por eso la G al final de PET. Y la verdad que de esta manera se mejora sus propiedades químicas y mecánicas, haciéndolo ideal para una variedad de aplicaciones tanto industriales como de consumo personal. Entonces, para resumir las características más importantes, es un filamento el cual nos va a brindar más dureza, más resistencia, mayor resistencia a impactos. Se puede esterilizar, tiene una buena adhesión a la cama de impresión, a diferencia del ABS apenas tiene warping. Entre toda la gama de filamento va a ser el que mayor transparencia o translucidez tenga. Por lo tanto, siento lo que vos buscás, sin duda es una muy buena opción. El rango de temperatura, la verdad que es bastante elevado, estamos hablando entre lo recomendado de un 230 a un 240 grados de temperatura de boquilla. Siempre es 100% aconsejable revisar las indicaciones del fabricante. Por ejemplo, si yo agarro este rollo de filamento, voy a poder observar que aquí me dice la característica recomendada de la temperatura de cama y de boquilla. Y volviendo al PETG, es importante saber que se va a necesitar una temperatura de cama de entre 60 y 70 grados de temperatura. Y es muy importante una muy buena opción de ventilador de capa. Es por eso que quizás este filamento va a ser muy útil y va a tener un mejor desarrollo en máquinas más actuales que en máquinas viejas. La finalidad de este video entonces es que si estás arrancando o ya comenzaste hace muy poco en impresión 3D, tenga noción de los principales filamentos que se comercializan en el mercado. Va a depender obviamente mucho de cuál va a ser tu nicho, tu negocio o a donde uno se quiera enfocar, pero es muy importante saber que quizás no se necesitan filamentos de tan buenas propiedades o tan caros, sino que simplemente con el PLA, que es el que primero comencé a explicar, ya es más que suficiente para impresiones sencillas y para ir practicando. Quizás ya impresiones como ABS o PETG se recomienda más no solamente en el ámbito industrial, es decir, en el 90% para decir un número de los casos en el cual uno hace impresiones, figuras, llavero, medalla, como ya mencioné, o cosas para personales para uno, el PLA es más que suficiente. Pero quizá para comenzar en ámbitos un poco más industriales, para piezas de repuestos, sí, ya quizás es necesario el conocimiento un poco más técnico de estos filamentos que nombré, como el PETG o el ABS. Así que espero que te haya servido el video. Obviamente hay más características detalladas de estos filamentos. Hay datos que obviamente no son uno solo, como les comentaba, de temperatura de extrusor o de cama. Hay muchos usuarios que usan una temperatura determinada y hay otros que usan otros, pero realmente es en el mismo rango del cual yo les comenté. Así que los invito a ver mis otros videos publicados y nos estamos viendo pronto.